Muy buenas noches a toda la audiencia de UPC Cultural. Este es el tercer conversatorio que se organiza en el marco de la exhibición multimedia realizada por nuestra Casa de Estudios y el Instituto de Investigaciones de Arte Peruano, IA Perú, donde se analizará la imagen del mariscal Andrés Avelino Cáceres, retrato que se conserva en la Sala Cáceres de Palacio de Gobierno, obra de Belisario Garay. El conversatorio contará con la participación de un equipo profesional multidisciplinario que aportarán diversos puntos de vista desde la historia del arte, iconografía eh, y periodismo para comprender su importancia en nuestra cultura visual contemporánea. La exposición multimedia, Imágenes de Poder o Poder en las Imágenes, se inaugurará en agosto de este año en UPC Cultural. En ella se presentarán los resultados de una investigación que abarca el uso de pinturas y monumentos históricos por diferentes gobiernos en nuestro país y cómo estas son utilizadas para legitimar posturas políticas, generar identidad cultural y estrategias de comunicación masiva para la emisión de mensajes de la nación, decretos de emergencia y conferencias de prensa. Esto nos permitirá reflexionar acerca de cómo construimos la identidad de esta nación, mediante el uso de imágenes oficiales a puertas de las celebraciones de nuestro bicentenario. Sin más que decir, presento a la primera potente de nuestro conversatorio sobre Andrés Avelino Cáceres. Ella es Tania Pérez Díaz, bachiller en arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora y mediadora cultural. Es miembro asociado del Instituto de Investigaciones de Arte Peruano y miembro del Grupo de Investigación de Patrimonio Cultural en la Facultad de Ciencias Sociales de su alma mater. Actualmente trabaja en su grado de licenciatura sobre la historia de la arquitectura virreinal en los Andes norperuanos. Deja en pantalla. Adelante, adelante, Tania. Te dejo en pantalla. Muchas gracias, Luis. Buenas noches a los otros ponentes y a todos los que nos están viendo. Gracias por estar aquí. Como primera ponencia de este conversatorio, voy a tratar la vigencia de la figura del mariscal Andrés Avelino Cáceres en nuestro Perú contemporáneo y cómo ha sido empleada por los últimos gobiernos dentro de sus fotografías oficiales. Adelante con las imágenes, por favor. Ya. A ver. Listo. Para ello tomaremos como base este retrato de Andrés Avelino Cáceres, que se conserva en Palacio de Gobierno. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Este de aquí. Se trata de una pintura realmente no muy conocida y poco o nada estudiada, obra del pintor peruano Belisario Garay, firmada por él en el año 1938. Siguiente, por favor. Como podemos ver, Garay firmó como B. Garay y también podemos ver aquí que la pintura tiene una cartela con los datos pues, del mariscal. Entonces, para tratar la vigencia de la figura de Cáceres, vamos a tomar como base este retrato, ¿bien? Y a continuación pasaré a exponer un poco sobre el artista. Siguiente, por favor. Bueno, de Belisario Garay en el Perú se conoce realmente muy poco y tenemos a dos Belisarios Garay.
Bien, uno vendría a ser el padre y el otro vendría a ser Belisario Garay, hijo, ¿no? Por lo que he podido ver en mi investigación, este retrato de Cáceres vendría a ser obra de Garay, hijo, ¿no? Quien nace en 1887 y fallece en 1941. La obra, la litografía que podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla es del padre, ¿no? Su padre era litógrafo, dibujante, acuarelista y muy probablemente por ello Belisario Garay, hijo, pues entró también en el mundo artístico. El padre nació en Cerro de Pasco y perteneció a la generación de artistas que se dedicaron al género del retrato, a la técnica del carboncillo durante la década de 1890, junto a artistas como David Lozano, San Cristóbal o Lazarte. Bien, esto mucho antes de que existiera la Escuela de Bellas Artes en nuestro país. Su padre incursionó con mucha destreza dentro del género del paisaje y demostró una gran capacidad para captar la naturaleza, ¿no? Era un paisajista, básicamente. Bueno, Belisario Garay, hijo, él ya estudió en la Escuela de Bellas Artes, de hecho formó parte de las primeras generaciones y expuso en 1920-1921 en las exposiciones anuales organizadas por la recientemente creada Escuela de Bellas Artes. Eh, de hecho, una actividad muy importante en Garay es que él participa en los primeros salones de los artistas independientes. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver, ¿no? Una de las muestras anuales de la Escuela de Bellas Artes en las que expone Garay junto a otros artistas conocidos, ¿no? Aquí también hay cuadros de los famosos artistas indigenistas. Siguiente, por favor. La participación de Garay dentro de los salones de los artistas independientes o los salones de los independientes que se llevaron a cabo entre 1937 y 1947 es sumamente importante porque de hecho es en el segundo salón de los tres que se hicieron que presenta el retrato de Andrés Avelino Cáceres. Bien, eh, estos salones de los artistas independientes son muy importantes en el devenir de la historia del arte peruano porque marcaron un hito. ¿Por qué? Porque agruparon a artistas que tenían o no tenían necesariamente una formación académica. Entonces, de alguna forma se convirtió en un momento de mucha inquietud creativa y que ha sido categorizado por investigadores como una primavera artística en nuestro país, ¿no? Con este motivo de estas exposiciones, muchos artistas peruanos que se encontraban en el extranjero vinieron para exponer. Vemos también que hay mucha participación de la ciudadanía, van a estar constantemente a la expectativa de estas exposiciones de los artistas independientes, justamente por la independencia que hacen de los cánones académicos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la lista de obras que presentó Garay en el primer Salón de los Independientes en el año de 1937. La gran mayoría de ellas podemos ver que son de temática costumbrista. Bien, tenemos carnavales limeños, Nochebuena en Carmen Alto, la fiesta de Amancaes, las tapadas limeñas, almuerzo en los descalzos, la iglesia de Cocharcas, la plaza del Cercado y la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Y viene a ser en el Salón de 1940 que presenta el retrato del mariscal Cáceres al óleo, ¿no? Que vendría a ser el retrato que estamos analizando el día de hoy. Y lo presenta junto a otras dos obras, una de ellas La Perricholi y la otra Un paisaje andino, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver otras dos pinturas que fueron presentadas en estos salones de los independientes. Podemos notar cómo, a pesar de que en teoría los independientes se alejan de la factura académica, de todas formas no hay una independencia completa porque vemos la técnica de alguna forma relacionada con lo que impartía en ese momento la Escuela de Bellas Artes y el indigenismo, unas pinturas llenas de colores cálidos, terrosos, andinos, temáticas costumbristas, y un color que en definitiva es empleado, una gama cromática que en definitiva es empleada por Garay en su retrato de Cáceres. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, como podemos ver en el retrato de Cáceres,
a pesar que el mariscal está en primer plano y claramente es el protagonista de esta pintura, hay un segundo protagonista y es el paisaje andino, ¿no? Los Andes peruanos no están ahí de casualidad, ¿no? Siguiente, por favor. Además de ser bastante coloridos y estar muy bien logrados, fueron elegidos por el artista porque en definitiva los Andes peruanos están muy relacionados con la figura de Cáceres, ¿no? A Cáceres lo recordamos por su habilidad de desplazarse con sus tropas en los Andes y justamente por ello es recordado como el brujo de los Andes, ¿no? Aquí tenemos una nota del libro que salió de Cáceres en 2014 que dice, el Ande peruano es el escenario de la resistencia que dirigió Cáceres contra el ejército invasor, ¿no? Entonces, de alguna forma, este paisaje, además de tener un valor plástico artístico, de recoger la plástica de la época, esta primavera artística, que se podría decir, también tiene un fuerte significado simbólico en la figura del mariscal, ¿no? Siguiente, por favor. Hemos identificado también que la fuente visual más cercana a este retrato de Cáceres es una fuente fotográfica, ¿no? Porque además, al momento de realizarse este cuadro en 1938, pues ya Cáceres había fallecido. Entonces, la fuente para este retrato es una fuente fotográfica. Tenemos este retrato en el que Cáceres ya está en los últimos años de su vida o meses de su vida, ¿no? Cuando recibe el grado de mariscal de manos del presidente Leguía, ¿no? Siguiente, por favor. Este grado fue otorgado por Leguía en 1919. Bien, siguiente, por favor. ¿No? Aquí podemos ver el bastón del mariscalato, ¿no? que recibe y que además es sumamente importante porque recoge la trascendencia de Cáceres, ¿no? Para los peruanos y es el homenaje que el gobierno peruano le debía por muchos años al mariscal, ¿no? Bueno, al héroe, ¿no? Y que con este bastón finalmente se convierte en el mariscal. Entonces aquí tenemos nuevamente una nota que recogí del mismo libro de Cáceres de 2014 que dice, fuisteis la dilatación en la historia de las grandes figuras de Grau y Bolognesi y la reduplicación del sacrificio que, con su propia existencia, rindieron aquellos en aras de la salvación nacional. Y es que Cáceres, bueno, dentro de los grandes héroes de la Guerra del Pacífico, como fueron Grau y Bolognesi, es el que no murió en la batalla, ¿no? Entonces de esto, bueno, vamos a conversar un poco después con las ponencias que siguen, pero finalmente Cáceres como héroe, él vive, ¿no? Y tiene una vida después de la guerra. Y esto un poco lo diferencia de los otros héroes también muy recordados por nosotros. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora que ya tenemos este antecedente plástico histórico de la pintura, de este retrato de Cáceres, vamos a tratar el tema del espacio, ¿no? Y su ubicación, o bueno, hasta lo que hace poco fue su ubicación en Palacio de Gobierno. Bien, siguiente, por favor. Ujú. Aquí podemos ver una foto que data de 1960 y podemos observar que originalmente este retrato de Cáceres no se encontraba en Palacio de Gobierno, sino más bien estaba ubicado en el Museo del Real Felipe, en una sala que llevaba el mismo nombre, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, a la derecha está colgado el retrato de Cáceres. Siguiente diapositiva, por favor. No se tiene muy en claro el año en el que es trasladado a Palacio de Gobierno, pero esta es una foto antigua de Palacio en la que podemos ver que antes de ser la Sala Cáceres, pues se trató de el cine de Palacio de Gobierno, ¿no? Y si vemos la siguiente diapositiva, ya hasta hace poco, pues se encontraba ahí este retrato de Belisario Garay al fondo, ¿no? Como la figura principal de esta sala y que además nos permite ver cómo una obra de arte puede también otorgar
o resignificar un espacio, ¿no? En este caso, esta sala como la sala Cáceres. Siguiente, por favor. A continuación pasaré a mostrar algunas de las fotografías que hemos recabado que han sido empleadas por los gobiernos de los últimos años en momentos trascendentales, bien del devenir histórico, político de nuestro país. Y vamos a ver cómo esta pintura, este retrato de Cáceres va a formar parte importante de estas composiciones fotográficas. Siguiente, por favor. ¿No? Por ejemplo, en el 2014, ¿bien? En el 2014, cuando el presidente Ollanta Humala cerró el Pacto de la Haya sobre el territorio marítimo compartido con Chile, este trascendental acontecimiento fue realizado en la Sala Cáceres, ¿no? Y vemos aquí que las tomas oficiales son realizadas justamente en esta sala y con el fondo de esta pintura de Garay. Siguiente, por favor. Entonces aquí podemos ver cómo incluso hay un símil con la figura del presidente, ¿no? Que está colocado literalmente delante de la figura de Cáceres. Siguiente, por favor. ¿No? Lo mismo podemos ver en esta fotografía, en un discurso que dio Ollanta Humala en 2016 para el cierre de su gobierno. Nuevamente elige la Sala Cáceres para elaborar su discurso. Siguiente, ¿no? Y podemos ver nuevamente, ¿no? Este símil que hay entre sus imágenes, sus figuras. Siguiente, por favor. Posteriormente podemos notar que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, vemos que va a tomar nuevamente la Sala Cáceres, esta vez para reuniones importantes, ¿no? O juramentación de su gabinete, ¿no? Primero aquí podemos ver que está reunido con miembros de la Unión Europea, ¿no? Con el Parlamento Europeo, específicamente con el Comité de Comercio Internacional. Y siguiente, por favor, podemos ver cómo si analizamos esta fotografía y hacemos un punto de fuga, ¿no? Al fondo está claramente el retrato de Cáceres de alguna forma como protagonista y vigente dentro de estas reuniones protocolares contemporáneas. Siguiente. Y como les había comentado, pues también forma parte de la gran mayoría de retratos oficiales del gabinete ministerial del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, al inicio de la pandemia, la Sala Cáceres nuevamente tomará un protagonismo. Bien, aquí podemos ver la juramentación del ministro de Salud, Víctor Zamora. Aquí ya la pandemia estaba en curso, estamos en 20 de marzo de 2020, y juramenta el ministro para tomar la directiva y comenzar a tomar las decisiones necesarias para frenar el avance de la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, nuevamente, dentro de este acto protocolar y esta juramentación, vemos la figura de Cáceres al fondo, ¿no? Siguiente, por favor. Y pasamos a la siguiente. Nuevamente, las reuniones que se hicieron en Consejo de Estado a inicios de 2020 con motivo de la pandemia se hicieron en la Sala Cáceres, ¿no? Entonces, finalmente, la figura de Cáceres vemos cómo puede ser no solamente vigente, sino además estar, o sea, la manera en la que está presente en estos acontecimientos trascendentales de nuestro Perú contemporáneo, ¿no? Y cómo sus valores, ¿no? Que, bueno, son recordados del siglo XIX, inicios del siglo XX, pueden seguir en nuestra historia actual, ¿no? Sus valores por ejemplo, la tenacidad, la persistencia que él tiene en cada una de sus batallas, ¿no? Y todo esto, cómo puede pervivir dentro no solamente de las fotografías oficiales de Palacio, sino además dentro del imaginario ciudadano, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la última fotografía que voy a mostrar. Siguiente, por favor. Sí, la otra. Siguiente, esa, ¿no? Entonces aquí podemos ver un curioso tweet, bien, del año pasado también, ¿no? Que alguien toma una foto a un discurso que realiza Vizcarra, pero podemos ver el comentario, ¿no? De este ciudadano que coloca: esta vez el presidente Vizcarra habla con el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres detrás, ¿no? Entonces, como dice habla,
estamos notando este símil que reconoce la misma ciudadanía, ¿no? Y que hay este, entre los discursos oficiales que realizan los presidentes, ¿no? Y la persistencia de la figura y de la imagen de Cáceres detrás. Bien, entonces, eso ha sido todo conmigo. A continuación, vamos a tratar la parte de la iconografía de Cáceres y la imagen que ha tenido a lo largo de la historia de su vida, y finalmente se tratará la parte del análisis fotográfico. Gracias. Muchas gracias, Tania, por darnos a conocer la vida y obra de este artista no tan visto en los medios tradicionales. Muchas gracias por tu participación. Ahora voy a presentar al siguiente ponente. Es el doctor Hugo Pereira Plasencia. Es historiador y diplomático, nacido en Lima en 1958. Es doctor en Ciencias Sociales y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. Ha publicado los libros Andrés Avelino Cáceres y la campaña de la Breña, 2006, Manuel González Prada y el radicalismo peruano, una aproximación a partir de fuentes periodísticas de tiempos del segundo militarismo, 1884-1895, en el 2009, trabajos sobre la guerra del Pacífico y otros estudios de historia e historiografía peruanas, 2010, la independencia del Perú, guerra colonial o guerra civil, una aproximación desde la teoría de las relaciones internacionales, 2014, los orígenes de la guerra del Pacífico, en el 2017, historia del corregimiento de Cajatambo desde los antecedentes preincaicos hasta fines del siglo XVII en el 2020, e historiadores y diplomáticos Raúl Porras Barrenechea y Guillermo Lofman Villena en el 2020. Actualmente es cónsul general del Perú en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, doctor Hugo. Adelante. El micrófono, puede prenderlo, por favor. Muchas gracias, Luis, lo mismo, Tania, por tu presentación previa. No sé, ¿se me escucha bien? Se le escucha perfecto. Bueno, lo que tengo poco tiempo para desarrollar un tema. El tema mío es la iconografía histórica de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre las imágenes que se han hecho de él y el contexto histórico en el que se hicieron, ¿no? Es un tema, digamos, de ese punto de vista biográfico, ¿no? O sea, son las imágenes utilizadas para ver a un personaje en un contexto histórico. Entonces, podemos avanzar a la primera imagen. La primera imagen. ¿Podemos avanzar? Bueno, sí, no, ahí está, primera imagen. A ver, vamos a ver. La primera, probablemente esta sea la primera imagen de Cáceres, aunque tengo mis dudas, ¿no? Pero podríamos situar esta imagen en 1880, o sea, durante la guerra con Chile, ¿no? A la siguiente imagen, por favor. Lo curioso, la siguiente imagen, lo curioso es que esta foto que tenemos del papá de Nicomedes Santa Cruz usa el mismo pedestal que la foto de Cáceres. Y sabemos que esta foto en Nicomedes Santa Cruz es de 1880. Entonces, efectivamente, podemos regresar al anterior. Regresar al anterior. Efectivamente, en esta foto vemos a un Cáceres, si hemos reconstruido bien la situación, vencedor en Tarapacá, figura nacional. Cáceres era un coronel en esta época, ¿no? Se sobrevalora, digamos, su rol y su influencia. Lo que pasa es que fue tan espectacular su triunfo en Tarapacá y también tan sacrificado su rol en la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Que esto trascendió enormemente, ¿no? Y entonces él cuando llegó a Lima para apoyar la defensa de Lima con Pierola, se volvió un ícono popular. Hay relatos de un observador inglés de la época, el observador naval que estaba con las tropas peruanas, que habla de cómo se abría paso a la gente cuando él pasaba a caballo, ¿no? Como una especie de esperanza, ¿no? Para el Perú. Avancemos entonces. Avancemos. Ahí. Bueno, esta imagen que viene
es una imagen que podríamos situar probablemente también por esta época, ¿no? Me refiero ya a los prolegómenos de la campaña de San Juan de Flores, aunque yo también tengo mis dudas, ¿no? Porque no, lamentablemente, el archivo Curret, de ahí viene esta foto, no tiene las fechas claras, ¿no? Pero digamos, podríamos considerar que es una foto de ese tiempo también, ¿no? De la guerra con Chile y la campaña de Lima. Tiene su imagen de vencedor del 2 de mayo también, ¿no? ¿Podemos avanzar? Avanzar, avanzamos. Esta también, solo que con esta le muestra con mayor detalle el problema que tenía en el ojo. Él sufrió un accidente en el ojo en la toma de Arequipa, en la época de Castilla, ¿no? Y casi se muere, ¿no? Se recuperó, pero quedó por eso le decían el tuerto, ¿no? Le decían el tuerto porque tenía ese problema en el ojo. Avanzamos. Lo mismo también de este tiempo es esta imagen de él, eh, claramente como un oficial todavía joven, ¿no es cierto? Coronel, ¿no? Del tiempo, según he podido reconstruir por esos años 1880, ¿no? Y avanzamos, por favor. Avanzamos. Miren, esta foto, por ejemplo, está fechada en 1880, pero yo no estoy seguro de si realmente la fecha coincide. A mí me da la impresión de que esta foto es más bien de la etapa inmediatamente posterior a la guerra con Chile. De hecho, está ahí César Canevaro, ¿no? El que está arriba a la derecha de Cáceres, parado, y que fue su gran colaborador en ese tiempo, ¿no? Pero ¿cómo hacer, pues, para si aparece una fecha en una foto, yo solamente puedo deducir, plantear dudas, pero como le digo, la foto dice eso, ¿no? Ahora, igual aparece un Cáceres todavía relativamente joven, no sé qué podría ser, demos margen a esta duda, ¿no? Avancemos, entonces. Ya, ahora, avancemos, ese es un detalle, avancemos. Ya, ahora, avancemos. Ahora viene lo que llamo el Pozo Negro. La época del Pozo Negro es la época en la cual no hay imágenes de Cáceres. Es curioso que los únicos años de su vida en los que no se produjeron fotos o dibujos sobre Cáceres, ¿no? Fueron los años de su mayor gloria militar, cuando en 1881 combate en Miraflores y San Juan, hasta 1883, en que tiene lugar la batalla de Huamachuco, ¿no? En esa época, en esos años, simplemente no hay ninguna imagen, es curioso, ¿no? Es la época en la cual hay más bien los retratos, digamos, más heroicos de él, ¿no? Y donde las fuentes efectivamente hablan de un héroe muy sacrificado. O sea, digamos, él lo que cumplió en esa época fue un rol muy sencillo en realidad, ¿no? Si su patria está invadida por extranjeros, ¿no? Pues él como militar tiene que defenderla. Pues es así, es simple. Es lo que habría hecho cualquier militar, ¿no? Lo que pasa es que muchos militares no eran militares, sino militares políticos, es decir, combatían o no combatían de acuerdo a sus conveniencias personales o de acuerdo a lo que decía su partido, ¿no? En este caso, Cáceres va a pasar de ser no pierolista, sino trabajar con Pierola, a trabajar con los civilistas, pero su norte claramente es la defensa del territorio, ¿no? Eso lo dice, y la defensa de las poblaciones peruanas, ¿no? Porque la guerra fue sumamente cruel, fue una guerra total, ¿no? Como se dice en lenguaje técnico ahora, ¿no? No fue solamente una guerra entre soldados, ¿no? Fue una guerra de exterminio, ¿no? Y con cortadas de cabeza y con todo lo que uno puede imaginar, ¿no? Pero en todo caso, claramente había un norte aquí y Cáceres un poco aglutinó a la sociedad peruana, ¿no? Aglutinó a aristócratas peruanos, aglutinó a campesinos, a comerciantes mestizos, a hacendados, a la iglesia muy importante, aunque no era muy religioso, pero aglutinó, la iglesia fue importantísima en esta época. Entonces, él un poco es como una argamasa que aglutina, ¿no? No hay chinos y negros, eso sí he encontrado que no hay ninguna, son los sectores de plana que no están reflejados ahí. Pero fuera de eso, yo creo que todo el Perú, incluso del norte, el centro y el sur, estaba reflejado, ¿no? O sea, Cáceres fue un factor de unidad. Él mismo era un ser raro, pues, una persona muy rara, porque era un blanco que no era rico. Era blanco, pero ser de la sierra, ¿no?
O sea, manejaba el quechua con sus campesinos, pero lo ponía en un salón con los civilistas, se portaba perfectamente, como un gentleman, ¿no? O sea, digamos, era increíblemente flexible. A veces el mismo día podía desayunar con sus tropas en las carpas, ¿no? Charqui, y en la noche cenar con su tía ahí en Huancayo con cubiertos de plata. O sea, era un personaje muy especial, muy flexible psicológicamente, situado en el centro de las clases sociales del Perú, ¿no? Quizás eso explique en parte su éxito, ¿no? Aparte de su voluntad de defender el territorio. Bueno, pero como les digo, esa etapa no tiene fotos. Avancemos, ¿no? Avancemos en la siguiente. Recién aparece una imagen de él en 1885 con la guerra civil. La guerra civil es una guerra muy poco estudiada. Los historiadores por lo general se detienen en Tratado de Ancón. Se detienen y la guerra civil casi no ha sido estudiada. Basadre le dedica 2 páginas a la guerra civil. Solo 2 páginas a la guerra civil. Y fue una guerra civil nacional, o sea, en diferentes escenarios en el Perú, ¿no? Se enfrentó Cáceres con Iglesias. Iglesias con el respaldo digamos, chileno, recibía dinero y el rifle chileno, que no era aliado a los chilenos, le aliado en el sentido de defender a Chile, sino que aceptaba la ayuda chilena para oponerse a Cáceres, ¿no? Y Cáceres combatía en la sierra de la manera límite con los campesinos, con las pocas tropas que le quedaban, pero claro, tiene un gran genio militar y además esta empatía con los campesinos que he mencionado, ¿no? Pero lo curioso es que el año 85, cuando Cáceres está en el punto más bajo, porque la gente se olvida de que estuvo a punto de ser derrotado, ¿no? Estuvo a punto de ser derrotado, los iglesias sacaron esta lámina de propaganda, ¿no? Donde mostraban a Iglesia como un ser benefactor, promotor de la paz, cuidado por un ángel, al lado de un Cáceres diabólico, resguardado por un demonio, literalmente, y signado por la violencia y por el desorden, ¿no? Entonces, como diciendo, peruanos, apoyen a la Iglesia, que es la paz, ¿no? Y no a Cáceres, que es un monstruo destructor del Perú. Y consecuentemente a Cáceres lo muestran pues con un rostro, si no demoníaco, por lo menos de alguien pues mala gente, pues, malo, ¿no? Claramente se ve, ¿no? Eso no es un rostro, digamos, de una persona, digamos, que exalte, digamos, bondad o patriotismo, ¿no? Sino un personaje siniestro, ¿no? Es la idea, ¿no? Bueno, en fin, así ha sido siempre en toda época la propaganda, ¿no? Avancemos, por favor. Avancemos. Pero sí, avanzamos. Pero ¿qué pasa? Llega el año 85 y merced a su genio militar, no tanto sus fuerzas, sino su genio militar, Cáceres guaripampea a Iglesias. O sea, hace una maniobra militar extraordinaria y termina atacando Lima y venciendo Iglesias, ¿no? Coloca su ejército, lo descoloca su ejército, el ejército de Iglesias se queda en el centro, y Cáceres vence a Iglesias y curiosamente, en ese momento, no dispone el fusilamiento de Iglesias, no dispone, simplemente lo deja en paz, y él hace un gesto rarísimo, ¿no? Él declara que la guerra civil no ha sido para tomar el poder, y la prueba de ello es que él va a dejar el poder como presidente, pues había autoproclamado presidente el 84 en Huancayo, va a dejar el poder y va a dejar el mando militar y se va a ir a su casa. Y entonces, curiosamente, uno ve los periódicos en la época, él va a hacer eso. La gente pensaba, más de uno debió pensar que estaba loco, ¿no? Otros pensaban que es un gesto político, ¿no? Pero en todo caso, él lo hizo así, ¿no? Y entregó el mando a una junta de gobierno. Bueno, como comprenderán, pues, medio Lima se apostaba en su casa, lo poco faltaba para que lo levantaran en hombros. Él había sido, pues, el héroe que se había dejado vencer por los chilenos y había ganado una guerra civil muy cruenta y que encima tenía este gesto de desprendimiento, ¿no? Entonces, este es el contexto de esta imagen, porque Cáceres comienza a ser encumbrado como candidato a la presidencia. Y obviamente su rival es Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, el que había defendido Lima, era muy popular, ¿no? Y entonces, pero claro, ahora la popularidad de Piérola va a competir con la de Cáceres. Entonces, literalmente van a competir por la banda presidencial. Y aquí vemos
una caricatura de un medio de la época que se llama La Luz Eléctrica, de 1886. La luz eléctrica porque ese año se inauguró la luz eléctrica en Lima, ¿no? Eso no es arbitrario. Ese año comenzó el alumbrado de luz eléctrica en Lima, ¿no? Era un símbolo de la época también, ¿no? Porque todo se aclaraba, la tecnología, en fin, ¿no? Bueno, en esa imagen vemos a Cáceres ganando la Piérola el logro de la banda presidencial, la patria está entregando la banda presidencial, y Piérola está ridiculizado con un casco prusiano y con botas prusianas. Dicen que en la defensa de Lima, él se puso esa vestimenta para llamar la atención, ¿no? Porque era muy de estilo de él, ¿no? Era muy... González Prada se burlaba terriblemente de él, ¿no? Incluso dice que usaba almohadillas para destacar esta parte de su cuerpo. Eso lo dice González Prada. Son textos para realmente, son risivos, o sea, cómicos hasta ahora cuando uno lee, ¿no? Y ustedes verán en un acercamiento muy bonito de esta caricatura que en el fondo se ve el Perú pobre de la reconstrucción, ¿no? En esta especie de circo de la lucha electoral, al fondo se ve un chino, un culí, todavía con su colita, que recién ha ganado la libertad, porque los contratos justamente se extinguieron en la década de los 80. También uno ve a la derecha a un pobre, pero no con esos gorros de tarro, pero recogidos del basurero, ¿no es cierto? O sea, todo un símbolo de la pobreza de la reconstrucción, ¿no? Y de la esperanza que generaba Cáceres, ¿no? Para tomar el poder y desplazar a Piérola, ¿no? O sea, Piérola quedó en segundo plano, ¿no? Y bueno, comenzó una guerra política entre los dos, que ya había comenzado desde antes, en realidad, ¿no? Avanzamos, ¿no? Cáceres toma el poder y aquí verán ustedes lo opuesto a la imagen del año 85, ¿no? Que lo muestra como un demonio. Aquí pues poco falta para que, porque creo que es Curret el que hizo esta foto, lo ponga como una especie de santo laico, ¿no? Es un santo laico, es la luz de la esperanza, ¿no? Es casi a propósito hay un halo ahí, ¿no? Un halo de... Y avancemos, por favor, avancemos. Lo mismo en la otra foto también se lo muestra como el triunfador, ¿no? La esperanza del Perú. Muy popular en esa época. Avanzamos. De este año 86, avanzamos. Es una pintura curiosísima que no se refiere al 86, sino al año 84, cuando Cáceres huyó a Arequipa, perseguido por las fuerzas iglesistas, y fue recibido en honores en Arequipa. O sea, es una reconstrucción hecha el 86, pero referida a su llegada a Arequipa, bajo palio, como verán, el año 84, ¿no? Como parte de la, como diciendo, este Cáceres pues luchó en la guerra civil y por lo menos una parte del Perú lo apoyó, ¿no? O sea, tuvo también respaldo, una especie de justificación política, ¿no? Avanzamos, ¿no? También lo mostramos con su gabinete, el gabinete de Negri, el año 86, el primer gabinete después de la guerra con Chile, ¿no? Porque llegó a ser presidente Cáceres el año 1886, ¿no? Avanzamos, ¿no? Seguimos entonces la economía de Cáceres y ya entramos a su gobierno, a su primer gobierno que va a durar de 1886 a 1890. Entonces avanzamos con las fotos. Vemos a Cáceres también igual como presidente. Avanzamos, aquí hay otra imagen muy curiosa del año 1887, sacada de la revista El Perú Ilustrado, donde muestra a Cáceres en el Palacio de la Exposición, brindando en un banquete, ¿no? Es curioso como una fotografía de la época, ¿no? Es este periódico que hizo el editor estadounidense Peter Bacigalupi, El Perú Ilustrado, ¿no? Esto es de 1887. Y seguimos avanzando. Y también tenemos un retrato de esa época, desde ese tiempo, de su primer gobierno. Y finalmente, de ese primer gobierno hasta el año 90, tenemos la siguiente. Tenemos la litografía que se hizo para el libro de Clorinda Mato de Turner. Avanzamos a lo siguiente, ¿no? Clorinda Mato de Turner sobre peruanos ilustres. Ustedes saben que Clorinda Mato de Turner era cacerista, ¿no? Entonces, este es un retrato que apareció ahí el año 1889, ¿no? Durante su primer gobierno, ¿no? Avanzamos. Seguimos, entonces ya entramos ya al fin de su primer gobierno y en la parte en la cual él va a irse a Europa como embajador, se va de embajador a Francia e Inglaterra. Entonces, avanzamos, tenemos una foto con su familia, aunque la imagen de la señora Moreno de Cáceres, la cabeza,
ha sido claramente empotrada acá, ¿no? O sea, no es una foto completa, digamos. ¿No? Aquí la han empotrado la foto de la señora, pero sí sus hijas están ahí. Soy la Aurora está a la izquierda. Es la hija predilecta de Cáceres, ¿no? De hecho, le está agarrando la mano Cáceres, ¿no? Verán ustedes, ¿no? Soy la Aurora Cáceres. Esta foto debe ser de fines de su primer gobierno, ¿no? Avanzamos, ¿no? Y lo mismo, esta podría ser, son un poco mayores, podría haber sido una foto tomada en Europa, ¿no? Con las hijas de Cáceres, ¿no? Y la señora Moreno. Avanzamos, seguimos avanzando. Del año 90 tenemos, al final de su gobierno, el Perú Ilustrado sacó este grabado de Cáceres. Y aquí viene la parte más interesante. El año 90, la siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen. El año 90, Cáceres se va a pelear con los civilistas. Los civilistas de la boca de civilistas Rosas, Francisco Rosas, le va a decir, bueno, ya gobernó usted hasta el año 90, ahora queremos volver al poder. Es un tema para investigar, realmente, porque ahí se pelea Cáceres con civilistas. Cáceres le dice, no va a ser así. Ustedes no van a regresar al poder completamente. Y Cáceres se queda con algunos civilistas y el resto se va a poner de enemigo de él. Él, como les digo, se va a ir a Europa un par de años, pero de ese tiempo inicial va a comenzar una guerra de los civilistas contra Cáceres y también al revés, una respuesta de los medios caceristas contra los civilistas, ¿no? Este retrato que ustedes ven es un retrato de 1893. Es un retrato que muestra a Cáceres, curiosamente, tanto con guerrilleros como con soldados, porque atrás hay bayonetas y lanzas, no solamente de bayonetas, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto en que se hace eso? ¿Por qué se exalta el año 93 a este Cáceres heroico, ¿no? O sea, este es el que defendió la dignidad nacional. Eso es lo que dice este texto. Lo cual fue cierto, pero también está siendo usado contra los civilistas. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente imagen. Porque al lado de esta imagen en el periódico aparecen otras dos. Una de ellas muestra a dos civilistas, a Pasos a la derecha y a De Negri a la izquierda, caminando orondos en Lima bajo la ocupación chilena. Ustedes ven la bandera de Chile a la derecha, ¿no? Como diciendo, a los civilistas no les preocupó nada la ocupación, ¿no? Les resbaló la ocupación. En cambio, Cáceres luchaba en la sierra con los soldados y campesinos. Esa es la lectura. Estas dos imágenes son de un medio cacerista llamado Ño Bracamonte, del año 1893, donde se muestra esta crítica, contraataque, diría yo, de los caceristas frente a los civilistas, ¿no? Ojo que De Negri fue miembro de su primer gabinete y ahora está de enemigo, acuérdense, ¿no? Esto es de 1893, avanzamos, ¿no? Y finalmente, de ese tiempo aproximadamente es el punto más bajo. Cáceres aparece retratado aquí como decapitador de la patria. Es un medio ilustrado de la época, pirolista, ¿no es cierto?, que tienen por cierto mucha imagen, pero el interesado en iconografía es interesantísimo, ¿no? Yo lo usé para mi libro sobre González Prada, y se ve pues al Cáceres como simplemente un truán, ¿no? Un truán. Pero esto es ataque de los pierolistas, no de los civilistas. Son los pierolistas los que dicen, no, Cáceres fue un bluff, no, lo de la guerra es un cuento, él fue más bien, se ve ahora porque es un tipo abusivo. Claro, ellos presentaban, por ejemplo, el contrato Grace como cuando él arregló el tema de la deuda externa, como un tema de abuso, ¿no? Un tema de abuso, un tema de autoritarismo. En parte fue cierto, pero también hemos visto que que en realidad ese contrato salvó al Perú económicamente, ¿no? Porque canceló la mayor parte de la deuda, ¿no? Pero así era retratado Cáceres en este periódico pirolista. Avanzamos, ¿no? La siguiente. El año 94 tiene lugar la etapa más negra de Cáceres. Cáceres se le sube el poder, regresa de Europa, va a ser embajador, y promueve a Borgoño como presidente del Perú, hace un golpe de Estado prácticamente, y al final, en 94, de manera fraudulenta, se aupa el poder con un proceso electoral fraudulento, ¿no? Esto ocurre en el 94-95.
De ese año es esta imagen que le hace el pintor Nicolás Palas. Curiosamente lo muestra bastante joven, cuando él ya, digamos, debía mostrarse mayor, ¿no? Pero es el Cáceres, digamos, del tiempo oscuro, del tiempo de su época de líder autoritario, ¿no es cierto? Tan autoritario que hace que los pirolistas y los civilistas se alíen contra él. El año 95 se van a aliar contra él y lo van a derrocar. O sea, va a ser el civilismo y el pirolismo al lado al militarismo encarnado en Cáceres. Así va a ser, ¿no? Avanzamos, por favor. Cáceres es exiliado a Buenos Aires, después vive en el territorio ocupado en el sur, si no me equivoco, en Tacna. Avanzamos, ¿no? Y el año 95 sale en la Ilustración Española, un periódico español, este grabado, pero que no refleja el Cáceres de la época, sino, avanzamos por favor, refleja, toma el modelo de la asunción de Cáceres al poder del año 86. ¿No? Esta imagen todavía perdura, ¿no? O sea, el modelo es una foto del año 86. Avanzamos, ¿no? Avanzamos. ¿No? Cáceres avanzamos ahí, foto. Cáceres finalmente regresa al Perú a fines del siglo XIX y se vincula a los civilistas otra vez, ¿no? Se vincula a los civilistas, siempre se mantienen enemigos los pirolistas, aprovecha que se vuelven a pelear pirolistas y civilistas, ¿no es cierto? Y entonces, aquí aparece en un banquete, según me han dicho, el año 1905, ustedes verán a Cáceres a la derecha, ya es un hombre que está en sus 70s, Al lado de Cáceres parece que está el joven Leguía. Observen, el joven Leguía, ¿no? Es un Leguía con pelo negro. Es una foto de 1905, donde Cáceres, digamos, se reincorpora al establecimiento político temporalmente vinculado a los civilistas. Los civilistas van a manejar el poder en la República Aristocrática en esos primeros 19 años del siglo XX, ¿no? Antes de que llegue Leguía, ¿no? Porque en esta época Leguía es civilista. No se olviden de eso. En este tiempo Leguía es civilista. Leguía se va a volver contra los civilistas después, ¿no? Avanzamos, ¿no? Entonces, Cáceres se va al exterior. Aquí lo vemos en Europa, con nieve, probablemente en Alemania, porque fue embajador del Perú ante el Kaiser alemán, en la etapa anterior a la Primera Guerra Mundial. Después lo tenemos en la siguiente foto, lo tenemos en España, al lado de Julio C. Guerrero. C. Guerrero es el oficial peruano que está a la izquierda, que va a ser el que va a escribir sus memorias. Cáceres no escribió sus memorias, las escribió Julio C. Guerrero, y justamente en este tiempo, ¿no? Cuando Guerrero era ayudante de Cáceres en Europa. Avanzamos, ¿no? Avanzamos a la foto. Vamos a la foto. Vamos a la foto. Cáceres regresa el año 14, y de regreso de una manera curiosa, ¿no? Porque el año 14 le hace el golpe el coronel Benavides a Guillermo Billinghurst, ¿no? Entonces, curiosamente, todo el mundo pensaba que Cáceres regresaba para incorporarse al gobierno de Benavides, ¿no? Y resulta que el viejito, porque eso está documentado, una cosa rarísima, llega indignado y protesta contra el golpe. Y no solo eso, sino entrega la plenipotencia en Alemania. O sea, se la tira prácticamente a Benavides, ¿no? Y se vuelve antigolpe, ¿no? ¿no? Y se pone al margen de la política. De esta época es la foto que aparece ahí, donde él está rodeado de su partido constitucional, ¿no? Una foto en la cual ya se lo ve claramente un hombre que ha entrado en sus 80s, ¿no es cierto? Y que está, digamos, ha entrado en la política, pero con su partido constitucional contra los civilistas, ¿no? Contra los civilistas y la facción militar que ha derrocado a Billinghurst. Entonces, seguimos avanzando. De ese tiempo es aproximadamente esa foto bella en la que aparece Cáceres con su hija predilecta, con la, como dije, Soy la Aurora Cáceres, ¿no? Soy Aurora Cáceres en este tiempo va a ser su sostén, ella va a vivir con su papá, ¿no? Es un hombre de 80 años, ¿no? Avanzamos. Y finalmente Cáceres, el año 1919, se va a aliar a Leguía. Leguía va a romper con los civilistas violentamente, ¿no es cierto? Y el Cáceres y su partido se van a plegar a Leguía. ¿Cómo va a ser la figura política? La figura política es muy simple.
Leguía, uno de los lemas de Leguía para tomar el poder era desconocer el Tratado de Ancón y recuperar Tanganyika. Y va incluso a recurrir a la influencia estadounidense para hacerlo. Es un tema complicado que no vale la pena discutir aquí, pero es el contexto. Bueno, pero en esa lucha, evidentemente, Cáceres era un símbolo para el gobierno de Leguía, de esta lucha contra los chilenos, ¿no? Entonces va a tener utilidad política, digamos, y se va a aliar Cáceres a Leguía, y Leguía, avanzamos, ¿no? Avanzamos. Y Leguía lo, avanzamos. Y Leguía lo va a hacer Mariscal, ¿no? Este es el cuadro de Ronceros, el original, que después va a aparecer, como ha mencionado Tania, en la portada de la Sociedad de Defensores de la Patria y Defensores Calificados de la Patria, ¿no? Que está en la Avenida Arequipa. Pero el cuadro original de Luis Ugarte Ronceros es este, ¿no? Que es, además, no encontraba la foto, hecho en base a una foto, ¿no? Donde aparece esa misma escena, ¿no? Avanzamos, ¿no? Tenemos acá fotos de la época también, Leguía con ya el Mariscal Cáceres, avanzamos, ¿no? Otra foto, sí, son fotos de Leguía con Cáceres, y aquí venimos un cuadro de, avanzamos, ¿no? Avanzamos. Este cuadro es muy interesante, se me ha ido de la mente el autor, no es Hernández, es otro de los famosos, la época que está, tú me puedes ayudar. En la época de Hernández había otro famosísimo, o lo puedo ver en el PowerPoint. Si puedes retroceder un poquito, porque se me ha ido de la mente. Retrocedemos un poquito. Retrocedemos un poco para ver. Un poco más. Ahí. Es Sabogal. ahí. Sabogal, perfecto. Ya, Sabogal, efectivamente. El famosísimo José Sabogal. Este cuadro es una historia curiosa, ¿no? Aparte de que es un detalle, porque al fondo están las montañas. Yo mismo, yo fui jefe de gabinete del viceministro de Relaciones Exteriores, y yo mismo con mis propias manos busqué una escalera, y era mano derecha del viceministro, y yo lo saqué donde estaba, que es un lugar bastante oculto, y lo puse en la sala del gabinete, jefe del gabinete del viceministro, que es un lugar mucho más expuesto, ¿no? O sea, me precio de haberlo hecho yo personalmente, yo subiéndome una escalera y poniéndolo, ¿no? Y yo lo hacía porque en ese tiempo yo investigaba Cáceres. Pues yo era, como ustedes saben, diplomático y por las tardes me iba a la Biblioteca Nacional. O sea, yo me pasé 10 años investigando a Cáceres, ¿no? Entonces, este cuadro de Sabogal lo muestra anciano, en la época de Leguía, es un gran pintor nacional, pero es un detalle de él, porque atrás están las montañas, que como mencionó Cáceres en otro contexto, en la pintura que ha comentado en el 38, refleja la Breña, ¿no? O sea, su lucha en las montañas, ¿no? En la resistencia contra los chilenos. Avanzamos, ¿no? Este cuadro, el anterior cuadro es de 1920, este cuadro es de 1921, del centenario, y está en el Banco Central de Reserva, ¿no? Muestra el saludo que hace Leguía a un héroe francés de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De apellido Manguín. Y, bueno, Leguía saluda, pero al lado tiene pues su figura central, ¿no? De vestido de parada, que es el Mariscal Cáceres, ¿no? Podemos avanzar a la siguiente para ver el detalle. Ahí se ve más en detalle, ¿no? 1921 es el establishment leguista celebrando el centenario de independencia, y la figura estelar obviamente es Leguía, pero también pues el Mariscal Cáceres, ¿no? En el contexto que les he mencionado, ¿no? Es una época complicada para la historia del Perú, porque todavía las relaciones peruano-chilenas estaban sumamente tensas, ¿no? Y todavía estábamos lejos del fallo de los generales Pershing y Lassiter, que va a tener lugar el año 25, ¿no? Acuérdense que el Tratado de Lima es recién del año 29, ¿no? O sea, esta época es una época de enorme tensión en Tanganyika, cuando los peruanos sufrían apaleamientos, destierros, se expulsaban sacerdotes, una época de enorme tensión. Entonces, de alguna manera, Cáceres era un símbolo de esa lucha peruana en ese tiempo, ¿no? Avanzamos. También, esta es una foto en color rarísima, coloreada, mejor dicho, sobre este mismo tiempo, el centenario de la independencia. Ven como Cáceres lo tienen que agarrar del brazo, porque es un anciano, ¿no? Avanzamos. Lo mismo está acá, también de esta época aproximadamente, esto menos conocido. Avanzamos, ya estamos por terminar.
Avanzamos a la siguiente, no, la imagen. Este cuadro es un cuadro de la batalla de Tarapacá de 1926, de Aguirre Jaramillo. Ignoro dónde está, no lo he podido determinar, pero ustedes ven a la derecha, abajo, está Cáceres, o sea, Cáceres dirigiendo a las fuerzas peruanas que vencieron a los chilenos en Tarapacá, ¿no? O sea, el escenario está bastante bien reconstruido, ¿no? La batalla de Tarapacá en realidad es un ícono asociado a Cáceres. De hecho, les comento que Cáceres escogía a sus breñeros en la guerra con Chile. En parte sus credenciales eran, ¿estuvo usted en Tarapacá o no? Una cosa curiosa, ¿no? Si había estado en Tarapacá, ya tenía como un certificado digamos, de calidad, ¿no? Su diploma, digamos, ¿no? Bueno, eso se va a mantener hasta la época de Leguía, incluso se va a escenificar la batalla de Tarapacá, posteriormente, avanzamos, ¿no? De ese tiempo es esta foto de los veteranos de Tarapacá, ¿no? Que aparecen en la prensa de esa época, ¿no? Eran soldados rasos de la batalla de Tarapacá. Avanzamos. Bueno, termina la época de Leguía y comienza un periodo extraño en la historia de Cáceres. Y aquí quisiera conceptualizar algo que quizás no ha mencionado tanto, ¿no? Que es lo siguiente. Cáceres, como ustedes saben, estaba vinculado a Leguía. Y cuando cae Leguía, Leguía es simplemente un monstruo. Ustedes vean los periodos de la época. Leguía, el año 30, en medio de la crisis económica, luego de haber hecho la paz con Colombia y con Chile, que es considerado traición, entre comillas, ¿no es cierto? Es visto por el Sánchez Cerro como un traidor. Y de hecho, muere Leguía preso sin atención médica, totalmente arrinconado. O sea, muere en las peores condiciones. Muere humillado Leguía, ¿no? Entonces, consecuentemente, bueno, ya había muerto Cáceres el año 23, pero Leguía va a arrastrar un poco a Cáceres en esto, en el sentido de que Cáceres no va a ser tan estudiado por este tiempo, ¿no? Se inaugura en el Perú un régimen cuasi fascista con Sánchez Cerro y después con Benavides. Benavides trae pues policías italianos para enseñar cómo torturar a la gente. No en la época que José María Arguedas es metido en el sexto. Es una época terrible eso del Perú. Bueno, pero ¿quiénes se agarran de Cáceres? De Cáceres se agarran los militares. Los militares no lo sueltan. Pero ocurre una cosa curiosa. A Cáceres lo van a, quizás la palabra no sea muy exacta, pero sí gráfica, lo van a descafeinar. Lo van a descafeinar. Es decir, le van a quitar todo atributo vinculado a la política y lo van a reducir a un gran talento militar. Esto es crucial, ¿eh? Esto es crucial. O sea, Cáceres va a ser retenido por los militares como ícono, pero solamente en tanto militar. Ya no se va a hablar de política, ¿no? En gran parte por su pasado leguista y sobre todo porque quienes gobiernan en el Perú en ese tiempo son los civilistas. Los aliados de Benavides son los civilistas, ¿no? Entonces, yo todavía, no quiero mencionar el nombre, pero he escuchado historiadores civilistas que conocí, ancianos, que me hablan con un odio mortal de Cáceres, ¿no? Incluso le dije a ese historiador, no lo voy a mencionar porque lo quiero mucho, ya falleció hace poco, ¿no? Pero me dijo, yo le digo, pero ¿por qué ese odio, doctor? ¿Qué pasa, no? No, eso es un miserable, un tipo de lo peor, ¿no? Por cierto, que esa conversación me dio pie para investigar lo que había pasado. Y lo que había pasado es que Cáceres había peleado con los civilistas, que mantuvieron el poder de alguna manera en la década de 1930. Ya no con el poder que habían tenido en la época de Manuel Parra en el siglo XIX, pero fueron una prolongación de ese poder en alianza con los militares, ¿no? Pero entonces Cáceres quedó reducido a un ícono militar, ¿no? Entonces, si avanzamos, viene el golpe de Odría, el año 48, y el año 50, Odría hace un monumento en Jesús María, ecuestre, creo que es el único que se conserva, donde es la siguiente, ¿no? Es un monumento, me gusta mucho a mí, es bonito, pero es el único que hay, lamentablemente, donde muestra militares ya campesinos unidos, ¿no? Lo cual históricamente es muy exacto, ¿ah? Es una cosa curiosa de que hayan hecho esto en una época en la cual había prácticamente una guerra civil en el Perú. En esa época, pues, había la lucha del APRA con Odría, de los comunistas con Odría, y había, pues, una situación social muy delicada, ¿no? No obstante eso,
en la escultura se respeta la verdad histórica, ¿no? Del militar con el campesino con fusil, ¿no? Avanzamos, la última. Que es la que corresponde a la misma del año 93, del año del siglo pasado. O sea, se mantiene esa imagen. Es un poco como decía Basadre, ¿no? De Basadre se puede decir, de Cáceres se puede decir muchas cosas, que cometió muchos errores. Pero cuando le tiran barro, el barro resbala sobre el granito, dice. El barro. ¿Y cuál es el granito? Bueno, la gloria de su lucha en las Breñas, la gloria en la defensa nacional, la gloria en la lucha límite, ¿no? Contra un invasor extranjero, ¿no? Esa gloria no se opacó y probablemente no se opacará nunca, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pereira. Yo quiero también decir unas cuantas frases que se acompañan alrededor de los bustos de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Bajo el sol peruano no hubo soldado más grande, ni más genial, ni más extraordinario que Cáceres. Gracias por su intervención, porque así entendemos por qué hay una mística alrededor del apellido Cáceres en el Perú. Muchas gracias. Ahora pasamos a nuestro tercer ponente. Él es Juan Pablo Azabache Manayay, licenciado en Comunicación Social y fotógrafo profesional. Ha ganado diversos concursos como ¿Cómo somos los peruanos? En el año 2013. Ha sido fotógrafo del diario La República y su trabajo ha sido publicado en los más importantes diarios de la capital. Además, en 2019 laboró como fotógrafo y funcionario de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial. Adelante, Juan Pablo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Saludos a Azabache, hicieron la presentación. ¿Podremos activas? ¿Se está mostrando? No. Oh. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ya, y ahora sí. Ya, bueno, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, yo me, trabajé en el despacho presidencial del 2019 hasta el año 2020, hasta diciembre del 2020. Básicamente, vamos a hablar un poco sobre cuál era la estrategia comunicativa, ¿no? Desde el área visual, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya. El equipo de fotógrafos de la presidencia tiene como objetivo registrar cada una de las actividades del presidente, ¿no? Así, de esta forma, poder distribuir a los medios nacionales e internacionales, ¿no? Dependiendo de la actividad que se realice, ¿no? Antes de pandemia, sí se compartía la fuente oficial y a la vez se invitaba también a los medios nacionales para que puedan tener sus tomas propias, ¿no? Pero sin embargo, como área de prensa, tenemos un acercamiento un poco más íntimo hacia la autoridad, ¿no? Bueno, acá se pueden observar un poco las autoridades que han pasado, bueno, que se van a relacionar hoy con la figura de Cáceres, desde el presidente Ollantumala, el presidente Vizcarra, el presidente Sagasti, ¿no? Básicamente, aterrizando en el tema de Cáceres, la Sala Cáceres antes era el cinematógrafo de Palacio de Gobierno, ¿no? Esta sala se remodela durante la época de Ollantumala y se convierte en el Salón Cáceres, ¿no? Por eso todas las imágenes que se muestran ya con el cuadro son a partir de ese gobierno, ¿no? El cuadro, me comentan, básicamente fue un préstamo de un museo que durante este tema de la remodelación y le asignan el nombre al salón, se da en calidad de préstamo. Y bueno, he estado durante todos estos años y hace unos meses, un poco en el tiempo, ya se hizo la devolución, ¿no? Ahora se encuentra otro cuadro de Cáceres en un formato un poco más pequeño, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
Bueno, dentro de la estrategia comunicativa, no solamente era el tema como en sí de hacer fotografías dentro del despacho, ¿no? Sino también se coordinaba a la vez con los diferentes ministerios las actividades multisectoriales que se realizaban, ¿no? Entonces se generaba todo un contenido uniforme para poder lograr dar el mensaje de estas actividades, ¿no? No necesariamente exaltando la figura del presidente o de los políticos o de los ministros, ¿no? Sino dando a conocer los beneficiarios y las obras que se llegaban a dar en el gobierno, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de los criterios para realizar una cobertura fotográfica dentro del despacho presidencial, no era simplemente llegar a la comisión y tener un tema de registro, ¿no? Sino había una preparación previa, mucho antes. Se revisaba el tema a cubrir, se veía la coyuntura, cómo impactaba estas actividades dentro de la coyuntura nacional. Dentro de las actividades siempre se hace un reconocimiento del lugar, ¿no? Lo que se dice las avanzadas, ¿no? Por ejemplo, si era en alguna región del país, se llegaba, se conversaba con las personas, se recogían las historias y sobre todo ver los beneficiarios dentro de estas obras del Estado, ¿no? Y eso te da otro alcance, no solamente como registro, ¿no? Sino generas ya una historia y empatía hacia las personas, ¿no? Porque antes, dentro de las áreas de prensa del Estado, bueno, mucho antes, solamente el tema de fotografía era un tema de registro, ¿no? Es decir, el presidente, la actividad o la obra fue acá, ¿no? No había una visión más allá de historias, ¿no? Esto ya fue cambiando a través de los años, ¿no? Entonces ya se fueron incorporando fotoperiodistas dentro del Estado, ¿no? No solamente, antes eran fotógrafos muy institucionales, que, bueno, yo he revisado su material, de hecho tenían buenas tomas, pero no había un mensaje, por decirlo así, homogéneo, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a incorporar fotoperiodistas dentro de las diferentes instituciones, ya se va generando otra visión, ¿no? Entonces, si tú vas revisando un poco las estructuras de las comisiones o de las coberturas, no solamente vas a ver un reel o una secuencia de fotos de la autoridad, sino ya ves las obras, las personas y vas contando historias, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acá ya llegamos un poco a la otra parte, al tema del Salón Cáceres, a los retratos oficiales, ¿no? Como ya les comentaba, este salón antiguamente en algún momento lo tenían cerrado. Yo en el tiempo que trabajaba en la República, fuimos a hacerle una entrevista al presidente Humala y él nos contaba, ¿no? que antes era el cinematógrafo, pero en algún momento estaba cerrado, incluso lo utilizaban de depósito, ¿no? Eso es lo que nos comentó, ¿no? Entonces luego hubo la remodelación y se incorporó la imagen de Cáceres, ¿no? Y de hecho es un salón amplio, tiene una muy buena acústica por la misma estructura que tiene, el mismo fin que tenía, y sobre todo que la luminosidad, o sea, técnicamente es un salón muy, muy luminoso, ¿no? Por las paredes blancas, en la parte superior tiene un vitral que durante el verano, la mayor parte del día te da una luz muy, muy buena, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Dentro de los criterios que se utilizaban, que se han utilizado para la realización de estos retratos, era primero el espacio, segundo la exaltación del héroe, y tercero que es un salón bastante privado dentro del Palacio de Gobierno, dentro del Palacio tiene muchas áreas comunes, donde pasa todo el personal, ¿no? En cambio, el Salón Cáceres sí tiene una entrada pequeña, se puede cerrar, entonces era muy, muy íntimo para realizar este tipo de fotografías, ¿no? Y este estilo se adopta a partir
de retratos oficiales para los ministros se adopta a partir del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Incluso dentro de la galería de fotografías de PCM, hay una galería con todos los rostros de los jefes del gabinete. Entonces ves un quiebre dentro de los estilos de fotografía. Generalmente todos eran solamente una foto tipo carnet. Entonces, a partir de este gobierno ya se quiebra este estilo y con esta foto oficial, ¿no? Entonces, o sea, si alguna vez van a PCM van a ver cuadros muy cercanos, pero luego ya estos retratos con la bandera y con la imagen de Cáceres, ¿no? Que se llega a ser algo homogéneo, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, acá podemos observar rápidamente un poco una de las sesiones que se hacía, ¿no? Se puede observar que solamente está el fotógrafo, el ministro, y bueno, básicamente éramos 3 personas, ¿no? Porque nos íbamos rotando la realización de las fotografías, ¿no? Y era precisamente momentos antes de la juramentación, ¿no? Entonces había un timing bastante ajustado de realizar las fotografías, transmitirlas y mandarlas para que se vayan publicando en las diferentes páginas de los ministerios, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente página? Bueno, acá, después de que estén en los retratos, siempre se procuraba hacer una foto oficial, ¿no? Es decir, por el espacio sí, o sea, sí se puede realizar este tipo de toma. Bueno, esto es prepandemia, entonces los espacios son bastante ajustados, ¿no? Luego ya se movió el lugar al gran hall porque ya daba un mayor espacio para el distanciamiento social, ¿no? Podemos pasar a la siguiente página. Bueno, dentro de toda la fotografía, dentro de Palacio, ya lo había comentado anteriormente, se trataba de hacer de generar el contenido tanto como para noticias diarias como para tener historias dentro de cada lugar, ¿no? Entonces, podías tener el resumen del día en una sola foto como un relato de 5 o 6 fotos para medios web, que ahora son los que te dan mayor alcance, ¿no? De poder tener una variedad de fotos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente página. Bueno, dentro de este trabajo diario, bueno, pre-pandemia y durante los primeros meses de ella también, el equipo de fotografía, el equipo de prensa se encargaba de darle un mayor alcance a los medios locales para que puedan tener un correcto registro de las actividades, ¿no? Que puedan estar espaciados, que puedan desplazarse dentro del lugar, ¿no? Para que ellos también puedan tener su material propio, ¿no? Entonces, esto fue un trabajo progresivo, ¿no? Del equipo de fotografía. Bueno, ustedes ya algunos días estuvieron con mi compañero Andrés. Yo he trabajado con él durante este periodo. Entonces siempre se procuraba que tanto los medios que visitaban Palacio de Gobierno como fotografía oficial tuvieran su material propio y puedan llegar a su medio, ¿no? Pues dependiendo de las necesidades que tenía cada plataforma, ¿no? Y eso siempre se procuró, ¿no? Hasta los primeros meses de la pandemia, que también se llegó a espaciar y llegar a los medios hasta que, bueno, por temas de seguridad ya se restringió un poco, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, acá podemos observar otro ángulo. Ese comedor, se puede ver el tema de los espacios para llegar para que los medios tengan sus tomas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, luego, dentro de esta cobertura gráfica, volvemos a lo que les comentaba acerca de la segmentación de plataformas, ¿no? Nuestra herramienta principal dentro de la distribución de material era la plataforma de Flickr, donde se podían cargar gran cantidad de fotos para que
y poder repartirlo a medios para que puedan cada uno elegir el material que necesitaban, ¿no? Luego estaba Facebook, que hacíamos un resumen de 4 o 5 fotos de las actividades del día, y luego en Instagram, que apelaba un poco más un poco más a los sentimientos, un poco más al acercamiento a las personas, ¿no? Eh, Dentro de estas plataformas fue una de esta segmentación llegó a su punto más alto durante la cobertura de Fiestas Patrias del año pasado, donde se tomó la decisión de, bueno, por las mismas restricciones que había, se distribuía el material tanto en tiempo real a través de la plataforma de Flickr como en Instagram para que haya una rotación de imágenes, ¿no? Podemos pasar a la siguiente página. Bueno, acá hay algunos ejemplos de rebotes en medios internacionales, con los cuales trabajamos directamente, ¿no? Se les distribuye el material y ellos iban captando para poderlo difundir en sus medios, ¿no? Luego podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Luego, bueno, este es otro punto dentro de la cobertura de Fiestas Patrias, ¿no? Las fotografías tuvieron una gran acogida, ¿no? Incluso muchos les agradó tanto que empezaron a rebotarlo dentro de sus propios medios, ¿no? Creo que para esta cobertura no solamente se vio este tema de registro, sino ofrecerles algo diferente, ¿no? Vistas que no habían todos los años, porque generalmente hay cosas bien cuadradas, ¿no? Que es salida de Palacio, llegar a la Catedral, caminata hacia el Congreso, ¿no? Entonces se trataba de darle un toque más íntimo, ¿no? Una llegada más personal hacia el público, ¿no? Hacia las personas. Entonces, si revisan la cobertura de ese día, fueron algo de 8 o 10 fotógrafos que se convocaron y cada uno se desenvolvió de acuerdo a su especialidad, ¿no? Retratos, historias, cobertura diaria, ¿no? Entonces todo esto generó un gran contenido y una gran acogida dentro de esta cobertura, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, a lo que nos referíamos un poco al tema generacional, que ya hace varios años hay esta mirada periodística, ¿no? No tener solamente un criterio de registro, ¿no? Sino generar contenidos de calidad, ¿no? Acercar a las personas, y que vean y poder resumir a través de una foto o de una historia todo lo que se puede hacer dentro del Estado, ¿no? Porque generalmente antes tú solamente recurrías a los Flickr o algunas páginas del Estado para tener fotos que no habías podido tener en el día, ¿no? Bueno, básicamente, entonces podemos pasar a la siguiente página solamente para mostrarles un poco la mirada que se veía, ¿no? Dentro de Palacio, ¿no? Se podían hacer retratos, coberturas. Podemos pasar rápidamente. O sea, se podía hacer retratos, coberturas, cosas más íntimas. O sea, podemos bajar un poco. Una más. Sí, ¿ves? Por ejemplo, estos son cosas más no tan formales, ¿no? ¿Podemos bajar un poco a las siguientes diapositivas? Bueno, y esto es un poco a lo que me refería con que podías llegar a tener este mensaje a través de retratos y a través de las personas, ¿no? Comunicar un poco más allá, ¿no? Incluso había una retroalimentación, ¿no? No solamente llegas a la foto y te ibas, sino veías cuáles eran los rebotes después, ¿no? Cómo podía influenciar en las personas, ¿no? Vamos a ver un poco más. Bueno, estos son dentro del Palacio, siempre llegaban diferentes comitivas, diferentes personas que se podía retratar, ¿no?
podemos pasar. Bueno, y estos ya son parte de las coberturas en regiones, ¿no? Que estos generalmente son como lo que le mencionaba, ¿no? Los beneficiarios de los programas o del Estado, ¿no? Bueno, vamos. Ujú. Y la final, por favor. Ya. Entonces, bueno, con esta terminamos. Entonces, eso era básicamente el tema de cobertura dentro de la fotografía oficial Muchas gracias. podríamos... Muchas gracias a todos los ponentes por compartir sus conocimientos esta noche. Hemos aprendido sobre la figura de un artista poco conocido en los medios tradicionales, sobre la construcción icónica del mariscal Andrés Avelino Cáceres y también cómo su imagen es usada para entablar una relación de resistencia del pasado en el presente, ¿no? Pero tenemos unas cuantas preguntas desde nuestra audiencia. Por ejemplo, Juan Pablo, ¿qué es lo mejor para hacer? ¿Ir con una idea concreta en la cabeza o sorprenderte con lo que aparezca? Eh, ¿Qué buscas generar en quien observa tus imágenes? Dentro de las imágenes, ¿no? Porque y llegas al lugar a disparar, a hacer fotos, ¿no? Sino investigas el tema antes de realizarlo, ¿no? Entonces, cuando llegas, ya sabes, o sea, sabes cómo manejarlo y sabes qué es lo que necesitas, ¿no? Generalmente es impactar con las imágenes, ¿no? No es que llegas también a la nada, ¿no? Por eso es el tema de las avanzadas y siempre investigar sobre el tema que... Gracias Juan Pablo, genial. Luis, ¿me permites una observación? Sí, sí, doctor Pereira. Sí, no quería hablar de esto, pero mejor lo menciono porque tiene que ver con el tema, que es, yo trabajé en Palacio de Gobierno el 2002. Doctor Pereira, ¿podría prender su cámara, por favor? A ver, sí. Ya, yo trabajé en Palacio de Gobierno el 2002. El 2002 fui jefe de gabinete del secretario general. Era un año muy especial porque Alejandro Toledo inauguraba su gobierno y él tenía una visión antimilitarista. Ojo, no nos olvidemos nunca del contexto, ¿no? Tanto que él decidió hacer una reforma de Palacio, que no sé si perdurará, ¿no? Pero a mí me tocó observar el fin de una época que me parece que ha retornado parcialmente, pero en esa época se veía como el fin de una época, que era la época en la cual quien administraba Palacio eran los militares. O sea, la casa llamada casa militar. Miren, le comento el contexto. Palacio de Gobierno es una construcción que fue hecha en la década del 30, ¿ya? En la época de Benavides. Es una construcción va a parecer rarísimo lo que le voy a decir, hecha para resistir un ataque de fuerzas sociales enemigas de la época. Le hace los apristas, ¿no? Está hecha. Es más, yo me he ido a visitar Palacio al sótano. El sótano tiene troneras para montar ametralladoras. O sea, el diseño de Palacio era un diseño de, como dicen los ingleses, last ditch resistance, ¿no? O sea, resistencia de la última trinchera, ¿no? No, que había ocurrido en la historia de Palacio de Gobierno anteriormente con iglesias, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, era un cuartel, porque abajo lo que había era un cuartel con todas las condiciones de un cuartel, y arriba, digamos que era la apariencia, era la parte política, el Salón Dorado, digamos, ¿no? O sea, eso es, pero eso solamente lo pude saber porque yo estuve ahí, ¿no? Y además porque me tocó esa orden de Toledo de decir, se acabó, basta la casa. Entonces, la casa militar en esa época se redujo a su mínima expresión y él pasó a tener su propia seguridad. Ahora puedo contarlo, ¿no?
porque ahora ya pasó, es una cosa Claro. histórica, ¿no? Y yo, si me decían en el año 2002, 2003, yo jamás lo habría revelado porque yo era un funcionario destacado de Cancillería, ¿no? O sea, yo no llegaba como toledista, yo llegaba como destacado del Estado peruano, ¿no? Pero ya pasó, ya es historia, ¿no? Entonces ya se puede hablar, ¿no? Y Entonces, hay que conocer nuestra historia. De eso claro, se ese trata. es el contexto en el cual, por lo que he sabido, me da la impresión de que la Casa Militar ha vuelto más o menos a como era antes. No sé si a los mismos niveles de antes, porque antes manejaba el 80% del presupuesto. El 80% lo manejaba la Casa Militar, ¿no? No sé cómo será ahora, ¿no? Pero lo cierto es que ellos dieron siempre esta impronta militar a Palacio, ¿no? Por ejemplo, Tania, tú que eres artista, tú verás que el escudo que aparece en el frontis, ese escudo peruano pintado de rojo, es aporte de los militares, pues. Eso, así nos lo diseñaron los o sea, es un poquito, para emplear una palabra, un poco guachafito. En términos artísticos, es un poco guachafito, ¿no? Pero eso es porque se le ocurre a un coronel decir, no, de hablar, que esto no se, hay que pintar de rojo el escudo. La gente no se da cuenta de esos detalles, pero Y la hay, fachada no está para ser pintada. Me refiero al escudo, o sea, le han pintado de rojo y blanco, solamente el escudito que está al medio del frontis de Palacio, ¿no? Eso por mencionar un ejemplo. Por otra parte, los militares también eh, presionaron al presidente García, me parece muy bien, para hacer una pequeña estatua de Cáceres en el patio de Palacio. sí, Ya, exacto. pero eso es iniciativa de los militares, Que que me parece muy bien. si no me equivoco está cerca a la ventana del Salón Tupac Amaru. No, no, eso está ¿No? fuera del palacio, en el patio. Claro, está Hay un cerca, están colindantes. ya, ok. Entonces, pero esa es, digamos, claramente iniciativa militar. Y la otra es lo que estudió Tania. Yo no sabía que ese salón, porque efectivamente yo no lo había visto nunca. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajé ahí era un depósito. Yo recién me acabo de dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, yo deduzco, es que algún jefe de la Casa Militar decidió, bueno, vamos a traer este cuadro que estaba en Real Felipe y lo ponemos aquí en el Salón Remodelado. Lo cual, por cierto, me parece muy excelente, ¿ah? Me parece excelente idea. Pero siempre hay que ver cuál puede ser el origen de algo. Así como yo les dije, yo agarré el retrato de Sabogal con mis manos y lo puse ahí en un lugar para que todos lo Exacto. vean, ¿ya? Porque eso yo lo hice yo. Igual debe haber algo parecido en este caso, ¿no? Yo creo que es iniciativa de los militares de exaltar a Cáceres, con otro elemento de contexto, que ojo, también es importante, ¿eh? Cáceres ha sido objeto de ataques, sobre todo en la izquierda peruana, como un asesino de guerrilleros. Ojo, ¿eh? Lean ustedes el libro de Nelson Manrique, léanlo. La tesis es esa, ¿no? Que me parece una tesis totalmente arbitraria, por cierto, ¿no? Pero la idea es que había que minar a Cáceres porque era símbolos militares, ¿me entienden? O sea, no Claro, solamente se. ¿por qué hay todavía en el Perú un recuerdo especial de la campaña de la Breña entonces? Claro, bueno, en general, en la sociedad peruana, ¿no? Pero aparte de eso, hay dos subtendencias, ¿no? La primera subtendencia es la descafeinización de Cáceres por los militares. Es decir, Cáceres solamente es gran militar, es un Rommel peruano, nada más. Nada que fue presidente, nada. Un Rommel peruano, ¿no? Esa es una primera subcategorización de Cáceres. Y la otra subcategorización es de la extrema izquierda, que dice, un momentito, Cáceres es símbolos militares y los militares son los enemigos. Hay que tirárnoslo, ¿no? Ese es el contexto del libro de Nelson Manrique. Como te digo, Doctor, pero aparte de eso hay una visión general, la que tú sí, dices, de que fue el héroe de la Breña, que es correcta, por cierto, ¿no? Que no es nada arbitraria. Pero hay esas subvisiones. O sea, en la primera subvisión militar está la colocación del retrato que es Tania. Es la institución militar que exalta a un héroe militar, ¿no? O sea, claramente, ¿no? Claramente. No creo que haya sido iniciativa de un civil. Lo puedes investigar, Tania. Debe haber algún oficio, debe haber alguna información de prensa, ¿no? De cómo trajeron eso. Porque cada vez que se traslada una pieza de un lugar a otro, hay un oficio. Habría que ver quién tramitó eso. Mi hipótesis es que los militares, con toda razón, repito una vez más, con toda razón, lo pusieron porque efectivamente es alguien del cual los peruanos tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no?
O sea, claramente, me parece de sentido común. Pero, ojo, el sentido es el de un gran militar únicamente, ¿no? O A sea, no eso se iba, habla del doctor Cáceres Ferreira. político. ¿Manifestó Cáceres una personalidad demasiado autoritaria o fue más bien liberal e incluso indigenista en Fue, ciertos momentos de su vida? en general fue muy liberal, muy indigenista, protector de los campesinos. Pero repito, entre el año 94 y el 95, algo pasó. Se emborrachó de poder, se volvió un prepotente, ¿no es cierto?, autoritario, indefendible, indefendible. Pero en esos años, ¿no? Pero antes, en la guerra, no, absolutamente. Yo diría que más bien era medio blando. O sea, ¿Y para qué la pasó en situación. esos años entonces? ¿Qué pasó? ¿Cuál es ¿Cuáles? su ¿En cuáles hipótesis? años? ¿En Entre cuáles el años? 94 y 95, cuando se emborrachó de poder. Lo que ocurrió es que se peleó con los civilistas y bueno, le gustó el poder, pues. Así es simple. O sea, es muy raro en la historia peruana. Se le gustó el poder. Es Le gustó el cíclico. poder. Y claro, o sea, nosotros no somos suizos, lamentablemente, que tenemos 800 años de democracia, ¿no? Claro. O sea, todavía somos una república joven, ¿no? Entonces, en este se le subió el poder a la cabeza. Colocó a Borgoño y después él mismo se autoeligió. O sea, es sin duda, ahí hubo una época oscura de Cáceres, que después va a cambiar, va a ser otro Cáceres, ¿no? Va a volver a ser un poco ser como el mismo después. Pero el Cáceres de la guerra es un Cáceres indigenista, es un Cáceres indigenista, es un Cáceres orgulloso de los campesinos. Si justamente él da la orden de matar a este Lainez, al que estaba matando a blancos, pero muy a pesar suyo, o sea, él llega a esa decisión, como dicen los franceses, a contre-cœur, ¿no? O sea, contra su... O sea, no puede ser que un campesino, uno de mis guerrilleros, esté en esto. O sea, no lo podía creer, ¿no? Pero finalmente, hombre práctico, porque es otro rasgo de Cáceres, ¿no? Hombre práctico, dice, no, un momento, aquí los hechos son los hechos, ¿no? Aquí hay que poner orden, ¿no? Pero digamos, pero fue así. No es como dice Manrique o dicen otros historiadores, que ese demonio hacendado, explotador, oculto, apareció, ¿no? No, no es así. No es así, eso es una interpretación arbitraria, ¿no? Pero en todo caso, sí es un momento en el cual hay sombras sobre él, o se le han querido echar sombras, ¿no? ¿Y cuáles son los momentos cruciales que usted considera en toda su investigación sobre la vida de Cáceres? O sea, es decir, hasta el momento hay una mística alrededor del apellido gracias a Andrés Avelino Cáceres, pero no lo vemos tan recordado como si fuese Bolognesi o Grau. Claro, o sea, No lo sé, no es recordado usted me porque dirá. sus enemigos civilistas Ujú. antileguistas lo sepultaron en la década del 30. Solamente algunos historiadores lo rescataron y los militares. Y después Jorge Basadre, cuando escribe, pero con pinzas, dice, cuidado, Claro, estoy destacando al militar, no al político, ¿ah? Que no sea ejemplo para que tomen el poder, ¿no? O sea, siempre con pinzas, ¿no? O sea, no es lo mismo que Grau y Bolognesi que mueren en acción, ¿no? Aunque Cáceres estuvo a punto exacto. de morir, ¿no? En la batalla de Es simplemente Huamachuco. que tenía muchos enemigos políticos. Pero si tú me dices cuál es el momento crucial de la vida de Cáceres, bueno, para mí es muy simple, ¿no? O sea, lo que debió ocurrir después de la derrota de Lima es simplemente la rendición, como pasó con Francia y Prusia, ¿no? La rendición, ya cayó Lima, hay que rendirse, ¿no? O sea, es un poco locura lo que hizo Cáceres, una locura, de estando todavía herido, salir con un par de ayudantes a la sierra y comenzar a organizar la resistencia. O sea, la palabra locura la emplea el propio Basadre, es una especie de locura patriótica, ¿no? Y en ese camino, él descubre que la única forma de resistir a los invasores es coaligando a diferentes sectores del Perú que tradicionalmente estaban separados y se odiaban entre sí. Él une a la iglesia y a los hacendados con los campesinos. Él une a los campesinos con los comerciantes mestizos, ¿no? O sea, es aglutinador del Perú en una sociedad profundamente dividida, ¿no? Llena de unos odios ancestrales. Entonces, si todavía se ve eso, ¿no? Pero él consiguió, de alguna manera, cohesionar eso con un argumento, ¿no? Si no nos unimos, van a entrar los chilenos a matarnos a sablazos, como ocurría, por cierto, ¿no? Porque el otro elemento también
es que los chilenos creían que los campesinos, digamos, de Canta o de qué sé yo, Junín, eran como los araucanos, como los mapuches, eso tampoco se dice mucho. Ellos creían, o sea, en Chile, en 1880, indio que veía en el sur, primero se le metió un balazo y después se le preguntaba. Creo que hasta ahora lo dicen, ¿no? O sea, la relación, ellos interpretaron mal que por ser aspecto físico indio, eran tan crueles con los mapuches. Entonces entraban a ser malones, incluso empleaban la palabra, ¿no? Los malones, es decir, entraban a los pueblos a quemar, a saquear, a violar, a tirarse todo el trigo, todos los choclos, ¿no? Y claro, la población andina que se dio cuenta de que si no hacía algo iba a ser destruida. Y entonces acuden a un líder, ¿no? Esa fue la lógica. Y lo mismo los hacendados. Y lo mismo la iglesia también. O sea, si no, alguien no nos une, esto es una avalancha que nos va a barrer, ¿no? Porque la primera incursión chilena, la de Letelier, en abril del año 81, es simplemente devastadora, ¿no? Devastadora. Pero es bien interesante que exista o que se haya formado un personaje que aglutine o que aglomere a todas Claro, estas características, ¿no? claro, Usted en su exactamente. intervención señaló que Cáceres era blanco, hablaba quechua, en un momento en que eso era raro. Claro, 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 claro. Era rarísimo, rarísimo. O sea, de alguna manera también fue una fuerte suerte que apareciera este personaje, ¿no? Pero sobre todo alguien que se las juega todas. O sea, Cáceres se va de Lima y deja a su esposa y a sus tres hijitas en la Lima ocupada. Pero ponte a pensar, ¿tú harías eso? Yo lo dudaría realmente, ¿ah? O sea, él se va a caballo, hasta Canta a hablar con Pierola, a comenzar la resistencia, cuando nadie creía en la resistencia, era una sensación de derrota absoluta, ¿no es cierto? Y su esposo y sus hijitas ahí en Lima. O sea, digamos, él al final tiene que traerlas de la sierra, tiene que hacerlas subir. Por eso Soy la Aurora pues conoció la campaña La Breña, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que este señor se fue al límite. Se fue al límite, al límite, al límite, ¿no? Una cosa, es una especie de, no sé, observadores extranjeros, por ejemplo, Markham, ¿no? Habla de este heroísmo, comparándolo con la historia británica, ¿no? Dice, cómo es que hace que emplea la palabra gallantry, dice, ¿no? Gallantry en inglés es una especie de valentía elegante, ¿no? Como los caballeros ingleses, ¿no? Que defienden a su patria, ¿no? O sea, evidentemente hubo algo de eso, ¿no? Y nos tocó un personaje crucial, porque si no había Cáceres, simplemente se producía la derrota, se firmaba la entrega de Tarapacá y Tacna y Arica y se acabó. Punto. Se acabó. Lo que ocurrió fue una cosa rarísima, rarísima. Y también se vio que en el sustrato peruano había una base, había agua para sacar el pozo. No sé si me explico. No era un pozo seco. Había agua para sacar, ¿no? Solo que se requería algún aguatero que sacara el agua, pues, ¿no? Continuando con la Doctor metáfora. Pereira, Sí, excelente la intervención, pero tenemos que ir cerrando y claro. quisiera profundizar, por ejemplo, con Tania y con usted, alguna bibliografía sobre la Sí, historia de la iconografía de Cáceres o sí. la historia del arte peruano, algún libro que nos recomienden a todos los alumnos que nos están escuchando y nos están viendo. Y también usted señaló en su intervención que no ha encontrado esa foto cuando Leguía le da el bastón de mando al Sí. mariscal. O sea, No, no lo he encontrado. ¿dónde está Tani entonces? Por favor, ilústrenos, ilústrenos. Sí, la verdad es que uno de los textos más completos, especialmente visualmente hablando, es este que justamente no es casual que saliera durante el gobierno de Ollanta-Humala en el 2014, ¿no? Este libro Cáceres, que además fue publicado en español y en inglés, difunde la gran mayoría de imágenes que tiene la Comisión del Ejército del Perú, ¿no? Entonces yo asumo Telefónica, ¿no? que no estoy Telefónica. segura si fue con Telefónica, pero fue para la Comisión del Ejército, ¿no? Y es una Y serie de libros también, ¿no? De No, Bolognesi, Grau. sí, 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 de así es. Bolognesi, era, Ujú. ¿no? Y este que es de Cáceres precisamente muestra la gran mayoría de fotos que están en esta colección del ejército. Entonces yo asumo que si habría que buscar la fotografía en la que se entrega el bastón, ¿no? Del mariscalato, lo más probable es que esté justamente en la comisión del ejército, ¿no? Que además tiene un... Mauricio Novoa es el que lo montó. Mauricio Novoa
es un historiador que es el que armó ese libro. Ya, y yo había buscado la información de los ponentes y lamentablemente justamente dos de los que realizaron el libro ya han fallecido, ¿no? Y en el contexto de la pandemia. Entonces, sí, porque hubieron cuatro investigadores que trabajaron con el libro este de Cáceres. Ahora, respecto a la fotografía, yo asumo que podría estar en la comisión del ejército, ¿no? Que son los que tienen la gran mayoría de fotografías de este tipo. Además que el ejército pues estuvo ahí al pie para que Cáceres recibiera el bastón de mariscalato, de todas formas. Y bueno, yo sugeriría ese libro porque es el más rico visualmente, más completo y además tiene información precisa, ¿no? De otras pinturas también de Cáceres. Ahora, lamentablemente, específicamente sobre esta pintura de Garay, o sea, no hay mucha información más de la proporcionada en este conversatorio, ¿no? Y ni siquiera está registrada, no tiene un registro, no está registrada como patrimonio, ¿no? De hecho, yo escribí al Ministerio de Cultura y me contestaron que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir esta nómina, ¿no? Entonces, o sea, está registrado, pero no tiene, al parecer, los requisitos necesarios, ¿no? Entonces, realmente no hay mucha información de la pintura en sí, pero sí lo que se puede hacer es esperar un poco que pase la pandemia y visitar el Museo Cáceres, ¿no? Este que está aquí en el Parque del Reducto de Miraflores, ¿no? Y tiene una buena colección de pinturas de Cáceres, ¿no? Un par de ellas fueron mostradas durante la ponencia del doctor Pereira, ¿no? Entonces, más que sugerir un libro, yo sugeriría revisar, ¿no? Cuando podamos visitar ese museo, ¿no? Y acercarnos en directo a las obras, que no hay mejor forma de conocerlas, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Entre tanto, hay Sí. un libro de Milla Batres, la edición de las Memorias de Cáceres, que hizo Milla Batres, si no me equivoco, en los años 80, tiene mucho material iconográfico. También, la edición de las Memorias de Cáceres, que hizo el editor hondureño Carlos Milla Batres, en 1985, 86, por ahí. Genial. Muchísimas gracias, doctor Pereira. También hay que visitar la Casa Cáceres en Huamanga, ¿no? Ay, me encantaría, me encantaría. Hay varios espacios ahí de este guerrero y mandatario, ¿no? Exmandatario. Bueno, muchísimas gracias. Ya no hay tiempo para más. Ha sido una conversación gratificante. Tania, doctor Pereira, Juan Pablo. En este tercer conversatorio organizado por UPC Cultural y el Instituto de Investigaciones de Arte Peruano, les damos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, estamos muy contentos de su participación y el haber profundizado en la vida, en la obra de este guerrero de nuestra historia republicana, ¿no? También les hago un recordatorio a todos los alumnos, a toda la audiencia que nos mira a través del Facebook Live de UPC Cultural. La exposición multimedia Imágenes de Poder o Poder en las Imágenes se inaugurará en agosto de este año en la misma página. En ella se presentarán los resultados de una investigación que abarca el uso de las pinturas y monumentos históricos por diferentes gobiernos en nuestro país y cómo estas son utilizadas para legitimar posturas políticas y generar identidad cultural. Solo para ya cerrar el conversatorio, los estudiantes de pasaporte tienen que responder un cuestionario. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos el próximo lunes. Chao. Gracias. Gracias, Tania. Gracias, Luis. Gracias, amigo. Gracias. Gracias a todos. Por la Muchas oportunidad. gracias, doctor Hugo. Gracias, Juanpa.